Dios les bendiga, amigos y hermanos. Les saluda su amigo y servidor del Señor Jesucristo, Ángel Estivo Arambuludí Robles. Por la gracia y misericordia de Dios estoy aquí para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios, recordándole que Cristo Jesús, el Mesías, el dador de la vida, les ama y Él está llamando a todo costo a la humanidad al arrepentimiento. Jesús el Mesías, como dice en San Juan 6, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 37, donde el Señor Jesucristo dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Nuestro Señor Jesús el Mesías, Él va a volver pronto, Él viene pronto. La Escritura nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, que su venida va a ser como ladrón en la noche. Aquí les voy a compartir un tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. Miren lo que dice aquí. Escuche por favor lo que dice aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Mire lo que dice. Escuche, lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, Él clarito, muy claramente está aquí hablando en su santa palabra, que Él viene pronto. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice arriba en el cielo, muchas moradas hay. Lo que nos dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, cuando Él se fue arriba al cielo, querido amigo, Él fue a preparar en el cielo moradas, mansiones celestiales para nosotros sus siervos, para nosotros los creyentes, para todos aquellos que estén, querido amigo, haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde el Señor Jesucristo Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace. El que hace significa aquel que vive la palabra de Dios, aquel que obedece a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo el que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús el Mesías, Él conoce los corazones de todas las personas. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, ya les comparto aquí el Evangelio, la bendita y santa palabra de Dios. Mire, escuche por favor lo que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo... Aquí está, Mateo capítulo 24, versículo 40, el versículo 40 al 43 dice... Mire lo que dice el Señor Jesucristo: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La Biblia dice, querido amigo, aquí en este pasaje, lo que les acabo de leer, que en el día del arrebatamiento, no todos los que están metidos en una iglesia cristiana, no todos se van a ir. Por eso dice la Biblia que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Que dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La Escritura nos dice muy claramente que no todos los que estén metidos en una iglesia cristiana, congregándose, se van a ir con el Señor Jesucristo, sino aquel que esté haciendo la voluntad de Dios. La Escritura dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo él mismo lo dice: sin santidad nadie me verá.
Así que sin santidad nadie puede ver a Dios. En el día del arrebatamiento, aquellos que estén orando, aquellos que estén vigilando, aquellos que estén bien consagrados a Dios, aquellos que estén caminando en el Espíritu, querido amigo, aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a su palabra, se van con Cristo en el arrebatamiento. Por eso dice el Señor Jesucristo que Él a los tibios, a los que estén llevando una vida doble, lamentablemente los dejará en el día del arrebatamiento. La palabra de Dios es bien clara. Él dice en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el día del arrebatamiento, si el esposo está bien con Dios, se va él y se quedará la esposa, o viceversa. Si la esposa está bien delante de Dios, se va ella y se queda el esposo. También la Biblia dice que en una familia como ser son mamá, papá y dos hijos, ya. Supongamos que la mamá y un hijo están bien delante de Dios. Ellos se van en el día del arrebatamiento y los dos se quedan. Así va a ser el día glorioso del arrebatamiento. Para entrar al cielo, querido amigo, la humanidad, los creyentes tenemos que estar obedeciendo a la palabra de Dios. Nosotros los creyentes tenemos que en este tiempo que orar, vigilar, buscar la presencia de Dios, porque los tiempos son muy peligrosos, los tiempos son muy difíciles. Escuche por favor lo que dice aquí en Efesios capítulo 4. Ya le busco por favor la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8. Lo que dice la palabra de Dios. Aquí le escucho. Espérenme. Preste atención, por favor, querido amigo. Mira, en Efesios capítulo 4, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, y a ella le pido disculpas. Efesios capítulo 5. Vamos a la palabra de Dios. Efesios, ya la encontré. Ya encontré. Aquí, mire, Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jesús el Mesías, Él viene pronto, querido amigo. Cristo Jesús el Mesías, su venida no tarda. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, donde el Señor Jesucristo dice, he aquí que yo vengo en breve. Jesús el Mesías, Él está llamando a todos nosotros a consagrarnos, a buscar la presencia de Dios cada día, a ser llenos de su Santo Espíritu, a ser llenos de su presencia, a vivir en santidad, a estar apartados totalmente del mundo y buscar la presencia de Dios. La iglesia, nosotros los creyentes no somos aquí. La iglesia, querido amigo, perdone que le explico. Nosotros, la iglesia, solo estamos aquí de pasadita. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo celestial. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él viene por la iglesia, viene por nosotros los creyentes, que somos templos de Él. Mire lo que dice aquí, escuche por favor lo que dice en Filipenses capítulo 3. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses, y encontré Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire lo que dice aquí este pasaje, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. También mírele, aquí le comparto otro pasaje, lo que dice aquí en carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. La bendita y poderosa palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Él viene pronto, querido amigo. Y nuestro Señor Jesús, el Mesías, hoy está día tras día animando a la iglesia, alentándonos a los creyentes a que nos volvamos de todo corazón al Señor Jesucristo. Me escuche por favor lo que dice aquí en primera carta de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera.
y esperar de los cielos. También la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo lo que tenemos aquí en la tierra es momentáneo, es pasajero, pero arriba en el cielo el Señor Jesucristo, como Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesucristo, cuando Él se fue a los cielos, Él fue a preparar mansiones, Él fue a preparar maravillas en el cielo para todo creyente fiel, para todo creyente que está bien consagrado a Dios. Jesús el Mesías, Él está aún dando la última oportunidad, llamando a todas las congregaciones, a todo el pueblo de Cristo, a arrepentirse, a consagrarse, a dejar la tibieza, a que el ser humano se consagre a Dios, a que el ser humano camine en el Espíritu y no en la carne. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías, orgías, envidias, homicidios, suicidios, borracheras, de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús el Mesías, Él es muy claro en su palabra. Él nos está llamando a todo el cuerpo de Cristo a vivir consagrados a Dios. Él está llamando a pastores, a misioneros, a evangelistas, a ministros de alabanza, a diáconos, a todo creyente, a que se prepare hoy en estos tiempos en santidad. Si nosotros queremos ver a Cristo en el día del arrebatamiento, tenemos que vivir en santidad, tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Jesús el Mesías, les recuerdo nuevamente, Él viene pronto. Jesús el Mesías, Él viene a llevarnos arriba al cielo, a estar con Él para librarnos de los juicios que se vienen después del arrebatamiento, los 7 años de tribulación y gran tribulación que se vienen, 21 juicios como ser 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Dios de esos juicios nos quiere salvar, nos quiere liberar. El Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento, a los tibios Él no los va a recoger. Por eso Él dice que Él a los tibios los vomitará de su boca. El Señor Jesucristo, Él nos quiere en estos tiempos a todos en santidad. Él nos quiere bien preparados para Él. El Señor Jesucristo, por eso Él nos manda a orar, a vigilar, a estar con Él. El Señor Jesucristo, por eso Él cuando se fue en el día del arrebatamiento, lo que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14 del versículo 1 al 2 y al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Arriba en el cielo Dios tiene preparado cosas hermosas para nosotros en el día del arrebatamiento. Por eso hoy es tiempo de buscar a Dios más que a nada. Hoy es tiempo, amigo, hermano, que me escuchas, de buscar a Dios. Jesús el Mesías, Él no tarda en venir. El Señor Jesucristo, Él nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, he aquí yo vengo en breve. También dice en Apocalipsis 22, versículo 17, la esposa y el espíritu dicen: ven, sí, amén, ven Señor Jesucristo, ven Señor Jesús. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. La Biblia dice en primera carta de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Pastor, líder, diácono, hermano, que me escuche en cualquier parte del mundo, es tiempo de volvernos a Dios. Y es tiempo de estar todos unidos en un mismo espíritu, buscando la presencia de Dios. Es tiempo de predicar a la gente profecía bíblica. Es tiempo de alertar a las ovejas, a la gente, que Cristo viene pronto. Y es tiempo de salir a compartir el evangelio a la gente de afuera que no conoce a Cristo, y anunciarles que Cristo salva, que Cristo viene pronto, y anunciar a la gente que acepten hoy a tiempo a Jesús el Mesías en su corazón como el único Salvador personal. Lamentablemente hoy cantidades de hombres y mujeres están perdiéndose en el pecado y muriendo así en pecado y yéndose a una eternidad sin Dios, que es al infierno. Pero nosotros tenemos que salir a anunciar a los perdidos, llevarles las buenas nuevas. Que Dios les bendiga.